Buenas noches. Me llamo Sergio. Esto que voy a contar me pasó a mí, y todavía no sé si voy a arrepentirme de hablarlo. Crecí en una ciudad ruidosa, rodeado de autos, pantallas y prisas. Como casi todos hoy en día. Pero cada verano, mis padres me mandaban al campo a pasar las vacaciones con mis abuelos. Una casita vieja, alejada de todo, rodeada por árboles y caminos de tierra roja. De niño, me parecía un lugar mágico. Aunque había algo en el aire, algo que no supe nombrar, hasta muchos años después. La historia que voy a compartir no es algo que haya escuchado o leído. Es algo que viví, y aunque durante mucho tiempo intenté explicarlo con lógica o simplemente olvidarlo, no pude. Porque hubo un momento en que ya no eran solo sensaciones o sombras. Fue real, y supe, con una certeza que todavía me hiela la sangre, que mis abuelos no estaban solos en esa casa. Y que nunca lo estuvieron. Desde pequeño, notaba cosas extrañas en la casa de mis abuelos. Silencios demasiado largos. Rincones que siempre estaban oscuros, aunque entrara luz por la ventana. Puertas que crujían sin viento, relojes que se detenían sin explicación. Pero era un niño. Y los adultos siempre tienen una excusa. La casa es vieja, es la madera que suena, el reloj está fallando, así que me acostumbré. Me volví parte de ese mundo silencioso donde el tiempo parecía ir más lento. Donde el aire pesaba un poco más al atardecer. Mis abuelos eran personas sencillas, calladas, muy creyentes. Iban a misa, rezaban todas las noches. Tenían imágenes de santos en cada habitación. Pero había algo más en ellos, un tipo de vigilancia en los ojos, como si estuvieran atentos a algo que yo no veía. Recuerdo una noche en particular, tendría unos 10 años. Me desperté sediento. Caminé en puntas de pie por el pasillo de madera, tratando de no hacer ruido. Cuando pasé por la sala, vi a mis abuelos sentados en silencio, con las luces apagadas, mirando hacia la pared vacía. No se movían. No hablaban. Solo miraban fijamente. Me quedé paralizado. El resplandor pálido de la luna entraba por la ventana. Y apenas podía ver sus rostros. No notaron mi presencia. O al menos eso creí. Me alejé lo más rápido que pude. Y volví a mi cuarto. Al día siguiente pregunté si se habían quedado despiertos por algo. Mi abuela me miró, sonrió con dulzura y dijo: tuvimos visita. Nada más. Pasaron los años. Dejé de ir tan seguido. Me fui a estudiar a otra ciudad, tuve pareja, trabajo, me olvidé de muchas cosas, como hace uno cuando la rutina lo traga. Pero hace 3 veranos. Mis padres me pidieron que fuera a cuidar a mis abuelos por una semana. Ambos ya estaban mayores, mi abuelo había empezado a olvidar cosas. Y la abuela necesitaba ayuda. Volver a esa casa fue como entrar a un sueño espeso. Todo seguía igual, los mismos muebles, las mismas cortinas, el mismo olor a madera vieja y aceite de cocina. Pero ahora, con los ojos de adulto, noté lo que de niño me pasaba por alto. Por ejemplo, las marcas en el marco de la puerta. Pequeñas líneas talladas con navaja como símbolos. O la cantidad absurda de rosarios colgados detrás de la puerta del baño. Y sobre todo, el cuarto del fondo, una habitación que siempre estuvo cerrada, incluso en mi infancia, y que nadie mencionaba. El segundo día, vi algo que marcó el inicio de todo. Estaba en la cocina con mi abuela cuando escuchamos un golpe fuerte en la sala. Al llegar, el bastón de mi abuelo estaba en el suelo. Pero él no estaba. Lo encontramos minutos después parado frente al ropero. Con la mirada perdida y murmurando, otra vez el del sombrero, intentamos hablar con él, pero no respondió. Solo se sentó y comenzó a rezar en voz baja. Fue entonces cuando decidí quedarme despierto una noche entera. Esa noche esperé que se durmieran. Me senté en la oscuridad de la sala, con una linterna en la mano y el celular cargado para grabar si era necesario. Las horas pasaron lentas y no ocurrió nada. Hasta las 3:17 am escuché pasos en el pasillo. Pero no eran los pasos lentos de mi abuelo, eran secos, firmes.
como si alguien con botas pesadas caminara directo hacia mí. La linterna empezó a parpadear. Me levanté, apunté hacia el pasillo y lo vi. Una figura alta, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. No tenía sombra. No hacía ruido al moverse. Caminó lento, como si no le importara ser visto. Cuando levanté la linterna directamente hacia él, desapareció. Me quedé paralizado. En ese instante, mi abuela apareció detrás de mí. No me preguntó qué pasaba. Solo dijo, no les hables. No les respondas aunque te llamen por tu nombre. No dormí esa noche, ni la siguiente. Comencé a investigar. Les pregunté directamente, al principio. Se negaron a hablar. Pero una noche, mi abuela se sentó a mi lado, con los ojos húmedos, y me dijo algo que no olvidaré. Viven aquí desde antes que nosotros. Nunca se han ido. Contó que, desde que compraron la casa, comenzaron a ver figuras. Primero sombras. Luego apariciones completas. A veces eran personas conocidas que ya habían muerto. Otras, figuras que jamás habían visto, pero que sabían sus nombres, sus miedos. Mi abuelo, que ya estaba casi ausente por momentos, murmuraba frases como ¿qué quieren ahora? Ya les dimos lo que pedían, o no los dejes entrar, mujer. Esta vez no. Mi abuela me dijo que por años hicieron rituales de protección. No magia negra, según ella, sino cosas antiguas. Cosas que le había enseñado una curandera del pueblo. Pero ya no hacían efecto. Las presencias estaban más activas. Más fuertes. Yo no quería creerlo. Quería pensar que era el deterioro de la mente. Pero entonces pasó algo imposible de ignorar. Faltaba un día para que yo me fuera. Estaba empacando cuando escuché a mi abuela gritar. Corrí. La encontré en la cocina, temblando. Me señaló el pasillo. En la pared, con algo oscuro, no sé si era tierra o sangre, habían escrito mi nombre completo. No es casualidad que hayas venido, dijo mi abuela, sin dejar de mirar la pared. Esa noche, me encerré en el cuarto. Puse sal en las ventanas. Dejé encendida una vela, dormí con una medalla colgada al cuello. No sé si sirvió, pero a las 3:17 exactas, sentí una respiración detrás de mi oído. No vi a nadie. No grabé nada, pero lo sentí. Me fui al día siguiente. No volví. Mis abuelos fallecieron al año siguiente. La casa quedó vacía. Y ahora alguien quiere comprarla. Me llamaron para firmar unos papeles. Pero todavía no respondí. No por miedo a regresar, sino porque desde hace una semana, a las 3:17 de la madrugada, suena el teléfono de casa. Y cuando atiendo, nadie habla. Solo escucho esa respiración otra vez, justo detrás del silencio. Soy Andrés. Durante muchos años pensé que mi abuelo estaba perdiendo la cabeza. Él hablaba solo, murmuraba cosas incomprensibles por las noches y pasaba horas sentado, mirando por la ventana, como esperando que algo apareciera. Lo más inquietante es que esa mirada no era de miedo, era de resignación. Lo observaba como se observa una tormenta que sabes que te va a partir al medio, pero igual te quedas ahí parado, sin paraguas, esperando. Él decía que lo perseguían, que venían por él, pero no era demencia. No era una alucinación de viejo. La noche en que lo acompañé durante la luna llena, lo descubrí. Y desde entonces, me cuesta dormir tranquilo. Mi abuelo se llamaba Camilo, un hombre robusto, de esos que parecen haber nacido entre la tierra y los troncos de monte. Curtido por el trabajo rural y el silencio, siempre fue reservado, incluso con nosotros, su familia. Mi madre solía decir que había cosas del pasado que era mejor no preguntar, pero yo era curioso, y cuando tenía 14 años, empecé a notar algo raro. Cada vez que había luna llena, el abuelo se encerraba en su habitación desde que caía el sol. Ponía un banco contra la puerta, cerraba las cortinas, apagaba las luces. Nadie podía molestarlo. Nadie se acercaba. Mi abuela, ya fallecida en ese entonces, decía simplemente, son sus noches. Una vez, siendo adolescente, me acerqué a su puerta y escuché
Lo oí llorar. No como llora un anciano débil. Lloraba como un niño asustado. Y repetía algo entre dientes, esta vez no. Por favor, no otra vez. Me alejé, y no volví a acercarme. Pasaron los años. Me convertí en adulto y por circunstancias que no vienen al caso, terminé yendo a vivir con él. Ya estaba viejo, más flaco, más frágil, pero aún lúcido. Cocinaba solo, regaba sus plantas. Leía el diario. Fue en ese tiempo cuando comenzó a hablar más seguido de ella. Nunca decía su nombre, solo la llamaba así. Decía que ella venía con la luna llena, que cruzaba el campo, que olía su sangre, que lo buscaba desde hacía más de 50 años. Al principio pensé que eran delirios, pero algo en sus ojos me decía otra cosa, porque cuando la mencionaba, su rostro se endurecía, como si hablara de una deuda impaga que lo estaba pudriendo por dentro. Una noche le pregunté quién era ella. El viejo me miró serio y me dijo, no es una persona. Nunca lo fue. Hizo una pausa larga y continuó, es hambre con forma de mujer. Sentí un escalofrío. A la semana siguiente cayó la luna llena. Y esa noche cambió todo. Yo había tenido un mal día. No podía dormir. Miré por la ventana y vi que la puerta del cuarto de mi abuelo estaba entreabierta. Algo raro. Él siempre se encerraba. Fui a ver. Estaba sentado en la cama, vestido, con una escopeta sobre las piernas. Las manos le temblaban. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que entrara. Hoy va a venir, dijo. ¿Quién, abuelo? Ella. Va a venir por mí. Pero esta vez no me va a llevar. Intenté convencerlo de que se acostara, de que no había nadie. Pero él se puso de pie con la mirada firme y dijo, si tenés un poco de juicio, andate. Salí de la casa. No te quiero aquí cuando empiece. No le hice caso. Me quedé. Fue lo peor que pude haber hecho. A las 2:43 de la madrugada. Se cortó la luz. El aire se volvió espeso. No es una forma de hablar. Era espeso en serio. Como si la humedad se hubiese vuelto sólida. El abuelo se paró frente a la ventana del comedor, la escopeta apuntando hacia afuera, y me hizo señas para que no hablara. Yo estaba detrás de él, agachado, con el corazón latiéndome en las sienes. Y entonces la vimos. Una silueta cruzando lentamente el campo. No caminaba, deslizaba los pies. Vestía algo oscuro, como una túnica. El cabello le cubría todo, el rostro. Pero su forma era femenina. Lo que no era humano era su forma de avanzar, como si flotara entre los pastos. Mi abuelo apuntó. No dispares, le susurré. No sirve de nada, dijo él, y bajó el arma. La figura llegó hasta el portón de la entrada, y se detuvo. No intentó abrirlo, solo se quedó allí, y aunque la distancia era grande, juro por todo lo que amo que sentí que me miraba a mí. No al abuelo, a mí. Entonces habló. No fue un sonido. Fue una voz dentro de mi cabeza. Un susurro al oído que no vino de afuera. Él me llamó. Él me debe. Pero tú también vas a recordarme. Sentí náuseas. Mareo. Me caí al piso. Cuando me levanté, la figura ya no estaba. Mi abuelo no durmió esa noche. Al amanecer, salió al campo. Me pidió que lo esperara adentro. A los 20 minutos, volvió con una caja de madera vieja. La abrió frente a mí. Adentro había fotos, cartas y un objeto extraño, una piedra negra tallada, con símbolos. La reconocí al instante, la misma figura que colgaba del cuello de la mujer, o lo que fuera que era. Mi abuelo confesó entonces que, cuando era joven, había hecho un pacto. Estaba desesperado por salvar a su hermana enferma. Había ido a ver a una mujer del monte. Le dijeron que podía ayudar, pero debía entregar algo a cambio. Aceptó sin pensar, y lo hizo en noche de luna llena. Su hermana se curó, pero desde entonces, cada luna llena, ella venía a buscarlo, y él se escondía, rezaba, se drogaba para dormir. Hacía lo que podía, pero cada vez la sentía más cerca. Ahora viene por mí, pero también por vos.
¿Por qué estuviste? ¿Por qué la miraste? Ese día me fui. Me juré no volver. Pero hace poco recibí una caja. El abuelo había muerto. Dentro, además de su testamento, había una carta escrita a mano. No hay forma de romper el pacto. Pero quizá, si vos la enfrentás, ella te elija a vos en lugar de a otro. Y eso ya es ganar algo. Tiré la carta, pero no la piedra, porque desde hace 3 meses, en cada luna llena, siento que alguien me observa desde el fondo del campo. Y una noche voy a tener que salir a verla. Dime el título del tercer relato cuando estés listo. Me llamo Julián, y lo que estás por escuchar no es una historia inventada. Es una confesión, una verdad que hemos ocultado durante años, porque hay cosas que, una vez descubiertas, cambian para siempre la forma en que ves a tu familia y a ti mismo. Yo tenía 15 años cuando, junto a mis primos, encontramos aquella puerta escondida en el sótano de la casa de mi abuela. Una puerta que no debía estar ahí. Una puerta sin picaporte por fuera. Una puerta que alguien se había asegurado de ocultar durante décadas. Y cuando la abrimos, desenterramos algo que nunca debió salir a la luz. La casa de mi abuela está en un pueblo al norte del país, cerca de las montañas. Una casa antigua construida en piedra y madera, con techos altos, chimenea y un gran jardín lleno de nogales. Allí crecieron mi madre y sus hermanos. Allí crecimos nosotros, sus nietos. Y pasamos muchos veranos de infancia. Éramos 4 primos. Martín, el mayor, siempre el valiente. Sofía, obsesionada con misterios y libros viejos. Diego, callado pero muy observador. Y yo, el menor de los 4. Siempre a la sombra de los demás, pero con buena memoria. Todo comenzó el verano en que mi abuelo falleció. Fue una pérdida dura para la familia. Él había sido un hombre de pocas palabras, muy reservado, pero todos lo respetaban profundamente. La abuela quedó sola. Y decidieron que pasáramos un mes con ella para hacerle compañía. Fue en ese mes que descubrimos el secreto. La casa tenía un sótano que usaban para guardar cosas viejas, muebles rotos, herramientas oxidadas, cajas con álbumes de fotos. Nosotros bajábamos a jugar o explorar cuando llovía. Había un olor fuerte a humedad, pero también a algo más, algo metálico, como sangre seca. Una tarde, jugando a las escondidas, Sofía desapareció más tiempo de lo normal. Cuando la encontramos, estaba agachada frente a una estantería pegada a la pared del fondo. ¿Escucharon eso?, dijo. No habíamos oído nada, pero ella insistía en que había un sonido del otro lado de la pared. Golpecitos, como si alguien tocara desde dentro. Sofía movió una caja y notó algo raro, una línea fina, vertical. En la pared. La tocó. Sonó hueca. Golpeó con los nudillos. Hueco. Esto no es una pared, dijo. Fue entonces cuando notamos que aquella línea era una grieta. Con la ayuda de Martín y una palanca oxidada, empujamos una parte del muro y se movió. No era una pared. Era una puerta camuflada. La puerta tenía un cerrojo por fuera, viejo, oxidado. No había picaporte. Solo una ranura, como si se abriera desde dentro. Lo que nos estremeció a todos fue que, al retirar la estantería, vimos marcas en el suelo, como si algo hubiera intentado salir alguna vez. Rasguños. Varios. Algunos recientes. Nos miramos sin decir nada, y abrimos la puerta. El olor fue lo primero que nos golpeó. Una mezcla insoportable de humedad, putrefacción y moho. Diego se tapó la boca. Sofía se santiguó. Martín encendió su linterna. La habitación era pequeña, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados en negro. En el centro, un círculo de sal reseca y cenizas. A un lado, una cuna vacía, cubierta por una manta gris. En la esquina, una caja con muñecos, de trapo todos sin ojos. Nadie dijo una palabra durante varios minutos, hasta que Sofía, temblando, señaló algo grabado en la pared, un nombre. Lucía el mismo nombre de una tía que, según la familia, murió al nacer. Pero al revisar el árbol genealógico,
Días después descubrimos que nunca hubo acta de defunción, ni entierro. No dijimos nada a los adultos, pero empezamos a investigar. Registramos la habitación con el celular. Buscamos en los papeles viejos del desván. Encontramos cartas entre mi abuela y una mujer de otro pueblo. En una de ellas le preguntaba, ¿y si vuelve a gritar por las noches? ¿Qué hago si me pide que la saque? Otra decía, Camilo y yo juramos no hablar jamás, pero la cuna sigue vacía y caliente por las mañanas. Camilo era mi abuelo. Y entonces lo comprendimos. Lucía no había muerto. Lucía había nacido distinta. Y la encerraron, con miedo. Volvimos a la habitación secreta una noche. Queríamos pruebas. Queríamos entender. Pero al entrar, notamos algo diferente. La cuna ya no estaba vacía. Había una figura ahí, pequeña, encorvada, cubierta con la manta. Sofía retrocedió, pálida. Diego cayó de rodillas. Martín fue el único que se acercó. Le quitó la manta. Gritó. La figura era una niña, deforme. O lo había sido. La piel pegada al cráneo, los ojos completamente negros, la boca abierta en una mueca imposible, pero no se movía. Estaba petrificada, muerta, o eso pensamos, porque en ese momento todos escuchamos un susurro. No en la habitación, detrás de nosotros. ¿Por qué abrieron la puerta? Corrimos, cerramos la puerta, volvimos a colocar la estantería. No dormimos en toda la noche. A la mañana siguiente, Sofía quiso contarle a la abuela, pero cuando llegó a hablar, la abuela ya estaba sentada en la cocina, con una carta en las manos. Nos miró uno por uno y dijo, ahora ya saben. Eso fue todo. No preguntó qué vimos. No pidió explicaciones. Solo lo aceptó. Ese mismo día, nos envió de vuelta a casa. Nunca más volvimos a quedarnos en su casa. Ella murió 3 meses después. Nunca hubo funeral. Solo un ataúd cerrado y una nota, que la puerta no vuelva a abrirse. He vivido con esto muchos años. Cada tanto tengo sueños con una niña en una cuna que me mira con ojos negros y me pregunta, ¿jugamos? Julián Y en los días de lluvia cuando bajo al sótano de mi propio edificio a veces siento ese mismo olor. El de algo encerrado demasiado tiempo. Y me quedo quieto, escuchando, porque a veces se oyen golpecitos, muy suaves, del otro lado de la pared.